¿Qué onda, amigos? Les saluda su anfitrión Miguel Chávez en otro episodio de su podcast favorito de la química de las piscinas, Controlando la Piscina. Muchas gracias por tomarse el tiempo en su día tan ocupado de sentarse y escuchar lo que tenemos que decir acerca de, y más que nada, pues educarse, aprender nuevas cosas. Pues la verdad es que ya me estoy cansando de estar hablando yo solo, así que si hay alguna persona que quiera ser invitado especial, que tenga buen conocimiento acerca de la química, pues cómo no, si lo invitamos y aquí nos sentamos a platicar de las cosas. Sin más preámbulos, comencemos con el episodio de hoy, el pH y su impacto en la química del agua. Hola, soy Miguel de Orrenda Technologies. El podcast Controlando la Piscina es para todos los operadores, propietarios y profesionales del servicio de piscina que quieren aprender más de química básica y avanzada, así como también de los mejores hábitos de mantenimiento para ahorrarse tiempo, dinero y evitar problemas. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es el pH? Lo hemos cubierto en el pasado, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio. El pH simplemente es una fórmula. Es una fórmula logarítmica negativa que nos dice la concentración de iones de hidrógeno en el agua. Que nos dice cuántos iones de hidrógeno va a haber por cada litro de agua o por cada litro de sustancia que estemos midiendo. Entonces, cuando el agua se dice que tiene un pH neutro de 7.0. Esto es porque el agua se disocia en muy pequeñas cantidades, tanto en iones de hidrógeno como en iones de hidróxido. Entonces, 1 entre 10 millones iones van a ser de hidrógeno. Esa es la concentración por cada litro de agua. Y cuando nosotros ponemos eso dentro de la fórmula logarítmica negativa, que es exponencial, las fórmulas logarítmicas son exponenciales, pues nos arroja el valor de 7.0. Y cuando nosotros tenemos un valor más bajo de 7, simplemente significa que tenemos más iones de hidrógeno en el agua, lo cual nos dice que la sustancia es un poco más ácida. En términos generales, esa es la definición. Si tenemos un pH por arriba de 7, pues la sustancia es un poco más alcalina, lo cual significa que al mismo tiempo tenemos más iones de hidróxido en el agua. Es como un balance. Cuando estamos en la mitad, cuando estamos a 7.0 en la escala del pH, pues tenemos la misma cantidad de iones de hidrógeno que la misma cantidad de iones de hidróxido. También el pH es muy importante para nosotros porque es uno de los 6 factores para el equilibrio del agua. Y probablemente es uno de los factores que empezamos a medir desde hace décadas, desde que se involucró en la industria. Yo creo que lo primero que empezamos a medir fue el pH. Y pues mucha gente, tristemente, aún todo lo que mide es el pH. No checan ni la alcalinidad, ni la dureza de calcio, etcétera, pero llegan a la piscina y checan el pH. ¿Por qué? Porque es opinión popular que el tener un pH equilibrado nos va a solucionar, nos va a evitar problemas. Eso no es cierto. Podemos tener un pH perfecto y aún así podemos tener una gran cantidad de problemas. Lo cual me lleva a mi siguiente idea, que se nos dicen que tenemos que mantener un pH entre 7.2 y 7.6 por ciertas razones. La primera razón por la cual se nos dice que tenemos que mantener nuestro pH en este rango es porque dice que nos afecta la fuerza del cloro. Y antes de que me meta más a fondo en este tema, es importante que sepamos cómo se reacciona, cómo se disocia el cloro en el agua. La molécula de cloro, al entrar en contacto con el agua y tener reacción, crea 2 subcomponentes. Un subcomponente que se conoce como la parte fuerte del cloro o la parte que nos va, de hecho, a desinfectar, que es el ácido hipocloroso, fórmula HOCl. Y por otra parte tenemos el ion de hipoclorito, que es la parte débil del cloro, que también tiene una capacidad de desinfección, pero no es tan ágil o no es tan eficiente para matar todo este tipo de compuestos que nos contaminan el agua. Entonces, esta reacción de disociación que pasa cuando el cloro se mezcla con el agua es muy dependiente del pH. Entre más bajo sea nuestro pH, cuando esta reacción ocurre, más iones de ácido hipocloroso vamos a tener, lo cual significa que vamos a tener un cloro más fuerte. ¿Qué pasa cuando tenemos ácido isocianúrico en el agua? Que es básicamente todas las piscinas destapadas o todas las piscinas al aire libre. Cuando tenemos ácido isocianúrico o estabilizador o acondicionador,
la situación es completamente diferente. El pH ya no tiene una influencia en la fuerza del cloro, ya no tiene una influencia en cómo se disocian estos iones y cuáles iones son los fuertes o los iones de ácido hipocloroso y cuáles son los débiles. El ácido isocianúrico ahora va a dirigir esta influencia. Y es por eso que tengamos muy en cuenta los niveles de ácido isocianúrico que tenemos en el agua, porque si de repente nuestros niveles de ácido isocianúrico se nos van muy para arriba, pues nuestro cloro va a ser un poco más lento por ciertas razones las cuales no vamos a comentar el día de hoy, pero si le interesa, mándenme por ahí un mensaje o un correo y le explico más, o puede esperarse a los siguientes episodios. ¿Cuál es otra razón por la que nos dicen que el pH se tiene que mantener entre 7.2 y 7.6? Bueno, nos dicen, probablemente la segunda razón más importante es que se nos dice que si el pH no se mantiene dentro de ese equilibrio, nuestra agua va a estar fuera de equilibrio. Que si de repente nuestro pH se nos va muy para arriba, pues nos va a empezar a salir sarro, se nos van a empezar a presentar ciertas situaciones, lo cual en parte es cierto. Pero en lugar de solo enfocarse en el pH, tenemos que estar conscientes que tenemos otros 6 factores. Que tenemos otros 5 factores. Tenemos la temperatura del agua, que también es tan importante como el pH. Tenemos la dureza de calcio, tenemos la alcalinidad, el ácido isocianúrico, los sólidos disueltos totales. Esos son los otros 5 factores que tenemos que forman parte de ese equilibrio. Entonces, no solo es el pH. No importa si tenemos un pH muy alto, si lo contrarrestamos con nuestra alcalinidad o si lo contrarrestamos con nuestro ácido isocianúrico o con los otros niveles. A mí siempre me gusta pensar que es como una receta de comida, ¿no? Ponemos todos los ingredientes y si le ponemos mucha sal, pues después no le podemos poner mucho ajo. Se tienen que balancear, se tiene que mantener el equilibrio, pero se tienen que tener en cuenta los 6 factores. Es cierto, el pH es uno de los factores más característicos y que más nos influencian este equilibrio del índice de saturación del Langelier, el cual también vamos a hablar más en un futuro, pero por ahora lo que usted tiene que saber es que el pH no es el único factor del equilibrio. Tenemos otros 5, son 6 en total. Se lo voy a repetir otra vez. Tenemos el pH, la temperatura, la dureza de calcio, la alcalinidad, el ácido isocianúrico y los sólidos disueltos totales junto con las sales. Estos 6 factores se incorporan en la aplicación de Horrenda. Entonces, si usted ha usado nuestra aplicación y de repente está haciendo ahí sus cálculos de dosis, se va a dar cuenta que esos 6 factores le van a afectar el valor de abajo en el índice de saturación del Langelier. Es como un recordatorio para decirle a usted, oiga, ponga atención. De hecho, estos factores también son importantes. Probablemente la tercera y la razón menos importante por la cual se nos dice que tenemos que tener un pH, bueno, no sé si la verdad sea menos importante, porque muchas veces los dueños o los propietarios de las piscinas son los que empujan mucho esta razón y dicen, no, es que se tiene que mantener mi pH equilibrado porque si no me arden los ojos. Porque si mi pH se va muy para arriba, de repente le están doliendo los ojos a mis bebés, a mis niños, y yo quiero tener mi piscina en 7.2 todos los días. Lo cual pues involucra una buena gastadera de dinero y estar dándole servicio a la piscina básicamente todos los días. El equilibrio del pH, el rango de 7.2 a 7.8, no tiene nada que ver con la conformidad del usuario o del bañista o de los bebés de los bañistas. ¿Por qué? Porque el pH de nuestros ojos tiende a cambiar conforme durante el día cambia de 6.8 hasta 7.9. En realidad lo que nos causa inconformidad o a veces una piel seca o unos ojos que se nos irritan a la hora de estar en la alberca, pues es el cloro combinado. Cuando el cloro tiene que oxidar compuestos de nitrógeno o ciertos compuestos orgánicos, desechos orgánicos no vivos, se crea mucho cloro combinado. El cloro combinado es lo que tiende a irritarnos. Se forman las famosas cloraminas. Y después de cierta cadena de reacciones, las cloraminas se pasan al aire. Y cuando se pasan al aire es ese efecto que se le da a las piscinas o a las instalaciones que están cerradas cuando uno entra y empieza a oler como que huele a mucho cloro. Dicen, en realidad es el cloro combinado. Significa que el cloro está pidiendo a gritos ayuda, que necesita ayuda a oxidar esos compuestos orgánicos o esos desechos orgánicos no vivos
o que necesita un sistema secundario de oxidación porque hay mucho cloro combinado. Esto pasa muy seguido en piscinas que reciben una gran cantidad de nadadores. Yo nado aquí en Athens, Georgia, en la universidad, y esa alberca, Dios mío, recibe cientos y cientos de nadadores cada día porque entrena el equipo, que son como 70, y luego, pues como es la única piscina o alberca grande de la ciudad, pues se meten todos ahí. Entonces esa alberca huele a cloro. Y yo pues me la paso explicándole a mis amigos de que no es el cloro, es en realidad la reacción del cloro después de tratar de oxidar cosas como la orina, como la pipí. Cuando te estás haciendo pipí, estás ayudando a incrementar los valores de cloro combinado. Es de hecho un problema más grande de lo que parece. Y pues también es medio asqueroso, ¿verdad? Pero esas son las principales 3 razones por las cuales pues la gente empieza a pensar que tiene que mantener un pH establecido dentro de cierto rango, y la química de rango siempre, desafortunadamente, yo digo que nos va a llevar a problemas, y es más importante priorizar el índice de saturación del Langelier para el equilibrio. Por lo menos es lo que nosotros empujamos en Orrenda y es lo que enseñamos en nuestras clases, ¿verdad? Otra cosa muy importante que tenemos que saber acerca del pH es que tiende a subir. El pH, dependiendo de un equilibrio, dependiendo de la ley de Henry. La ley de Henry es la ley de solubilidad en los gases, o una ley de equilibrio que nos dice que un líquido va a estar en equilibrio con la atmósfera en cuanto a la concentración de los gases en ese líquido. Por decir, el dióxido de carbono se disuelve muy fácilmente en el agua. Se disocia en el agua porque las moléculas del agua, siendo moléculas polares, atraen ese dióxido de carbono. De hecho, el dióxido de carbono se disuelve 200 veces más fácil que el oxígeno. Y el oxígeno pues es una parte fundamental de la molécula de H2O, ¿no? En sí la ley nos dice que la concentración del gas en la atmósfera va a estar en equilibrio con la concentración del gas en el líquido. Y esto nos gusta mucho a nosotros en Orrenda cuando damos clases poner el ejemplo de la cerveza, porque pues a quién no le gusta la cerveza. A mí no, digo, no se crean, a mí sí me gusta la cerveza, y si usted está estudiando esto y le gusta la cerveza, pues chóquelas, ya somos amigos oficialmente. Pero bueno, cuando usted destapa su cerveza, la cerveza más o menos tiene un pH de 4.5 y es parte del proceso de fabricación. La inyectan con dióxido de carbono para que tenga ese efecto efervescente, y por eso es que tiene un pH más bajo. Pero cuando usted destapa la cerveza, lo primero que está buscando esa cerveza pues es estar en equilibrio con la atmósfera, con el dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, pues, ¿qué hace? Empieza a burbujear, se empieza a escapar. ¿Qué pasa cuando dejamos la cerveza destapada por mucho tiempo? Pues se pone fea, ¿no? Ya no sabe bien, ya no tiene ese efecto efervescente, y es porque ha perdido el dióxido de carbono. Si nosotros miramos el pH de esa cerveza, probablemente ahora anda entre 7.2, 7.3, hasta que llegó al equilibrio. Lo mismo pasa en la piscina. El dióxido de carbono tiende a disociarse en la piscina. Cuando nosotros bajamos el pH, pues está muy concentrado con dióxido de carbono, y dice la piscina, ¿sabes qué? A mí este dióxido de carbono me sobra, a la atmósfera le falta, porque de hecho la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es muy pequeña. Nomás para que sepan, el aire en términos de porcentaje es en su mayoría nitrógeno, 79% o algo así me parece, es nitrógeno. El otro 19% es oxígeno, y como menos de un porcentaje es en sí dióxido de carbono combinado con otros gases. Entonces, en sí el aire tiene muy poco dióxido de carbono, y cuando el agua tiene más para ceder, para regalar, pues lo pierde. Por eso es que se nos sube el pH. Cuando nosotros agregamos, y usted se puede decir, y a lo mejor usted se puede estar preguntando, pero cuando yo agrego ácido, estoy agregando ácido muriático, estoy agregando ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, dependiendo del tipo de ácido que utilice, y eso me baja el pH, pero en realidad no estoy agregando dióxido de carbono. Lo que pasa es que, si recordamos, al principio de este episodio dijimos que el pH es una fórmula que nos dice la concentración de iones de hidrógeno. Entre más iones de hidrógeno tengamos en el agua, menor es nuestro pH. Entonces, cuando nosotros agregamos ácido muriático o ácido de cualquier tipo a la piscina, lo que estamos agregando en realidad son iones de hidrógeno. Porque la fórmula del ácido clorhídrico o el ácido muriático es HCl. Al separarse en el agua, se separa en iones de hidrógeno y en iones de cloruro.
Esos iones de hidrógenos agregados al agua, pues es lo que nos baja el pH. Ahora, ¿qué pasa cuando el dióxido de carbono se introduce en el agua? Resulta que el dióxido de carbono, al introducirse en el agua, se disocia casi inmediatamente, un porcentaje, no todo, se mezcla con el agua y forma ácido carbónico. El ácido carbónico, pues es un tipo de alcalinidad que nos va a afectar el equilibrio de los diferentes tipos de alcalinidades en el agua. Y no me voy a ir muy profundo porque este episodio se trata del pH y ya estuvo que la alcalinidad se esté robando el tiempo del pH. Eso ya, si se perdió, si a lo mejor quieres saber más acerca de ese equilibrio de alcalinidades, escucha el episodio anterior. En ese hablamos de ese equilibrio y de cómo se afecta. Pero en términos generales, cuando el dióxido de carbono se disocia en el agua y crea ácido carbónico, pues nos afecta el equilibrio de los otros tipos de alcalinidad. El otro tipo de alcalinidad, que es el ion de bicarbonato, luego se tiene que ajustar y suelta ciertos iones de hidrógeno, lo cual es lo que nos baja el pH. Lo mismo sucede en el sentido contrario. Cuando el dióxido de carbono se está escapando del agua, lo que están haciendo estos iones, lo que están haciendo estos equilibrios de la alcalinidad, pues es como reajustarse y terminan absorbiendo ciertos iones de hidrógeno, lo cual pues nos sube el pH. Es un proceso natural, es casi imposible de evitar, aunque hay, pues como quien diría, truquitos, se pueden hacer ciertas cosas. Como ya sabemos que el pH va a ser controlado por la concentración de dióxido de carbono en el agua, hay ciertas cosas que podemos hacer para pues jugar con este efecto o para jugar con este fenómeno, como por ejemplo, si quisiéramos prevenir que nuestro pH se suba rápidamente, o si quisiéramos ponerle ahora sí como un techo al pH, que es una de las clases que enseñamos en Horrenda, pues utilizaríamos una alcalinidad más baja. Porque la alcalinidad es un tipo de dióxido de carbono disuelto en el agua. Entonces, si tenemos menos alcalinidad, y de hecho hay una tabla, y de hecho también se va a incorporar en la aplicación, que dependiendo la alcalinidad de carbonatos, porque hay que acordarse también que el ácido isocianúrico nos va a contribuir a la alcalinidad con un cierto factor. Ya hablaremos más adelante al respecto, pero en sí es la alcalinidad de carbonatos la que nos importa. Si tenemos un pH entre 7.2 y 7.4, el factor de conversión del ácido isocianúrico es más o menos 1/3 aproximadamente. Entonces, poniendo un ejemplo en sí, si tenemos, ya lo he hecho en el pasado, pero pues no me aburre hacerlo otra vez. Si tenemos una alcalinidad de 90 y tenemos un nivel de ácido isocianúrico de 60, pues 1/3 de 60 es 20. Le restamos esos 20 a los 90 de alcalinidad total que teníamos y en realidad nos está quedando una alcalinidad de carbonatos de 70. Esta alcalinidad de carbonatos de 70 nos va a poner un techo a ese pH. Si usted mantiene una alcalinidad más alta, si a lo mejor se anda entre 120, 130, pues su pH simplemente va a subir más rápido. Va a ser más difícil de estar controlando, va a estar teniéndose que pelear con la piscina, con la química, que al final de cuentas pues es lo que queremos evitar. Como les decía que este es un proceso natural, pues hay ciertas cosas que podemos hacer para ir en contra de la naturaleza, como es usar productos ácidos. Usar tricloro nos va a generalmente, usar tricloro en el mantenimiento semanal o en el mantenimiento cotidiano, pues generalmente nos va a mantener el pH a un límite. Otra cosa que se puede hacer, pues es como con la cerveza, que la tapamos y se evita la pérdida del pH. Lo mismo, se evita la pérdida de dióxido de carbono, lo cual nos evita que el pH se suba, Hay que ser claros al respecto. Si le ponemos una cubierta a la piscina, pues nos va a limitar el pH. No se nos va a poder ir el pH tan arriba. Y lo mismo ocurre en el sentido contrario. Cuando, por ejemplo, tenemos fuentes, y de hecho hoy pusimos ahí en la página de Instagram de Horrenda un video en el que se ve una piscina con borde infinito muy bonita. Las piscinas de borde infinito, debido a que promueven la aeración, promueven la pérdida de dióxido de carbono, lo cual hace que estas piscinas en general pues mantengan un pH más alto. Entonces, a lo mejor si usted se ha dado cuenta que tiene una piscina con accesorios como jets, como con una fuentecilla por ahí, o a lo mejor que constantemente se está desbordando el agua, como ahora se está haciendo muy popular, pues esas piscinas van y está bien, no tiene nada de malo que se manejen con un pH de 7.7, 7.8. Porque van a estar más en ese extremo de tener el pH más alto debido a que constantemente se está perdiendo el dióxido de carbono. ¿Qué se puede hacer? Otra vez, mantener una alcalinidad más baja para ponerle un límite.
Pero en sí, pues la clave es que uno no se tiene que estar peleando con el pH. Yo creo eso es una de las cosas más importantes que tenemos que identificar de este episodio, es que el pH pues está en constante cambio, que va a estar fluctuando ahora sí, que nos va a afectar nuestra piscina, la química de nuestra piscina de diferentes maneras. Hablamos de cómo nos afecta la concentración de cloro fuerte o de ácido hipocloroso, dependiendo de si tenemos un pH más bajo, lo cual es completamente historia diferente si se tiene ácido isocianúrico en el agua, que es la gran mayoría de piscinas, siendo honestos. La gran mayoría de nuestras piscinas pues tienen ácido isocianúrico en el agua. Es importante también que sepa que las piscinas cubiertas o las piscinas que están en instalaciones pues adentro no necesitan ácido isocianúrico, porque el ácido isocianúrico únicamente se utiliza para proteger al cloro del sol. Entonces, si no le pega mucho al cloro, si no le pega mucho solo a la alberca, pues no conviene usar tanto ácido isocianúrico. Pero en sí, pues yo creo que ha sido un episodio muy, muy denso. Pero pues le dimos a las ideas que teníamos que cubrir. Si les quedó alguna duda o si necesitan soporte de cualquier manera, me pueden mandar un mensaje. Ya saben que en todo Estados Unidos tenemos gente que está cubriendo el territorio, que está ayudando y dando soporte local. Esto es completamente gratis y sin ningún costo y sin ningún compromiso también. Lo que queremos nosotros al final como compañía pues es que la industria mejore y que usted como profesional o usted como propietario se deje de mitos y de leyendas y que sepa la química básica o la química avanzada también, si es de su interés, y que use esos conceptos para mejorar ya sea su negocio, su vida, su propia piscina, etc. Mi nombre es Miguel con Horrenda y si les puedo ayudar de cualquier manera, ya saben, me pueden mandar un mensaje, una llamada, lo que sea. Estoy disponible. Muchas gracias por escuchar otro de nuestros episodios y nos vemos en el siguiente. Gracias por escuchar otro episodio más del podcast Controlando la Piscina. No se olvide de compartir, suscribirse o calificar este podcast o episodio. Visítenos en horrendatech.com para más información.